Buenas tardes, buenos días, según donde estéis. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar del experto universitario en trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Cualquier cosa que queráis, me podéis interrumpir, preguntarme, abrir micrófono, me parece maravilloso porque en realidad, ¿qué es lo ideal cuando se hace una sesión de ese tipo informativa? Lo ideal es que cualquier duda que tengáis, que lo preguntéis con toda tranquilidad. Pero vamos a ir viendo un poquito, por una parte estamos en la UNIR, es la universidad privada española con mayor número de alumnos y con un equipo docente que ofrece la máxima calidad y exigencia académica. Mirad, a mí hay un tema que me gusta mucho contar y siempre lo pienso, ¿no? O sea, que en los expertos, en los másteres, ¿no? Estamos gente que tenemos experiencia, que trabajamos en el día a día con los alumnos, con la persona que tiene esa dificultad. Y perdonadme que me dirija así directamente, pero a mí hay un tema que siempre lo pienso en cualquier trastorno, en cualquier dificultad de aprendizaje, que me parece fundamental que no hablamos de los TDAH en general. Hablamos de los TDAH de esa persona, de ese niño, ¿no? O sea, que es que tienen cara, están ahí y son los que sufren. Y pienso que además muchas veces esa es nuestra misión con este experto, ¿no? Ayudaros a ver cómo podemos mejorar para que podamos quitar ese sufrimiento que nos encontramos tantas veces. Yo he sido profesora, he dado clases en diferentes colegios, he tenido mi propio gabinete, ahora ya pues llevo unos años que me dedico a dar clase, a la vez que asesoro en un gabinete que fundé. Y digo, siempre lo importante es ese niño, es esa familia, es ayudar. Y de fondo os diría, o sea, aunque van a salir muchas cosas, ¿no? Pero siempre con esos puntos fuertes. ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo que tiene bien? Por eso siempre digo, y esto lo repito muchas veces, que si me habéis visto en otras sesiones y si no, me lo oiréis los que os apuntéis al experto, que os espero. Siempre pienso una cosa, ¿no? Y es que tenemos que aprender a ver con las gafas de la capacidad, no de la discapacidad. Y muchas veces nos quedamos ahí. Pero efectivamente vamos a ir viendo, ¿sabías qué? ¿Qué vas a aprender? El claustro, el calendario, el desarrollo del curso y la metodología, el plan de estudios, las dudas. Dudas durante todo el rato, todo lo que queráis preguntar, ¿no? ¿Y sabías que, mirad que es impresionante como los datos que hemos ido recogiendo? Por una parte, uno de cada 4 casos de fracaso escolar puede tener como origen un TDAH no diagnosticado. Por eso que importante es desde el principio conocer muy bien, ¿no? Esas características de TDAH, aunque efectivamente no se haga un diagnóstico hasta primero de primaria, 6 años, pero es verdad que en infantil ya podemos ver una serie de rasgos que podemos ir trabajando tempranamente. El 38% de los adolescentes con TDAH abandonan los estudios secundarios frente a un 5% de adolescentes que no tienen TDAH, porque no están diagnosticados, porque no están bien tratados, porque no se les ha dado las herramientas necesarias. Los niños con TDAH repitieron curso 3 veces más que los niños que no tienen TDAH, porque no tienen estrategias de aprendizaje, porque necesitan de esas autoinstrucciones, de esas funciones ejecutivas, que todo eso es lo que iremos viendo en este experto. Que los niños con TDAH entre 9 y 11 años tratados más tarde tienen más probabilidad de obtener peores resultados en matemáticas y lenguaje. ¿Por qué? Por su falta de atención, por su movimiento, por sus problemas en las funciones ejecutivas, por ese no haberles ayudado con esas autoinstrucciones. La intervención precoz en los niños con TDAH mejora su rendimiento escolar y reduce el riesgo de fracaso escolar en el futuro. Por eso, desde el principio os decía, ¿no? Esa importancia
de ver cómo podemos trabajar, cómo podemos ayudarles, cómo hacemos un buen diagnóstico, quién entra en ese diagnóstico. Y el 22% de los adolescentes con TDAH accede a la universidad, pero un 5% de los de niños ya son mayores en TDAH se gradúa en la universidad. Imaginaros, del 22% que entran hasta el 5%, la gente que se nos queda en el camino. Esa gente que muchas veces, yo no sé si estáis aquí profesores, siempre digo, ¿no? Que los profesores, qué importantes sois para esa ayuda, para ese constatar las dificultades que estáis viendo. Desde luego los padres, que sois los primeros involucrados, y cómo no, esa gente, ¿no? Que estáis en los gabinetes, que atendéis personalmente a cada familia y que hacéis que entre todos, tanto la familia como el colegio, hacéis que todo eso, ¿no? Genere cada vez menos sufrimiento. Bueno, ¿qué vas a aprender? Pues vas a aprender a identificar, a evaluar y a adaptar el currículo educativo desde el punto de vista del TDAH. Claro, aquí hay un tema que es muy importante. Con la nueva reforma que tenemos ya, TDAHs ya no tienen una ayuda especial. Luego, como todos los demás trastornos y dificultades, son atendidas en el aula, pero no tienen una ayuda especial. Entonces, todavía es más importante aprender a trabajar con ese currículum. Vamos a ver también las características conductuales, sociales, emocionales, así como la realidad educativa del alumnado con TDAH. Y dentro de ahí a mí me gusta mucho, o sea, esos aspectos positivos que tienen los TDAH. No quedarnos solo en lo negativo. ¿Y cómo podemos hablar con los TDAH? Porque también tienen su modo de percibir la realidad. Por eso también es intervenir en todas las facetas de la vida del estudiante para facilitar esa comunicación, que es fundamental que haya esa unión entre los padres, docentes, profesionales de apoyo, ¿no? Esa unidad. Mirad, me acuerdo una madre que me decía llorando, llevaba un año trabajando con su hijo, TDAH, y me decía llorando, Ana, hasta que no he admitido y he querido a mi hijo como es con esa limitación, no he sido capaz de querer a mi hijo. Bueno, pues qué importante es, ¿no? Que trabajemos en conjunto los padres, los docentes, los profesionales, pero quienes están en medio de todos ellos son los niños. Veremos también las principales tecnologías y plataformas digitales que sirven como apoyo para dar respuesta al alumnado con TDAH. Y ahí vamos a ver también esas metodologías de evaluación, intervención desde esas tecnologías que es muy buenos. Hay varios programas desde los que se puede trabajar. Incluso hay una prueba que me parece maravillosa, que también lo veremos, en la que se ve cómo se puede hacer un diagnóstico desde diferentes aspectos. Bueno, y por supuesto, lógicamente, todo eso lo veremos en casos prácticos adaptados a la realidad profesional que podrás aplicar en el día a día en tu entorno educativo o familiar. Y todo ello te vas a formar de la mano de profesionales expertos en desarrollo infantil y en dificultades del aprendizaje. Por eso os presento al claustro. Yo soy Ana Madrigal, soy la coordinadora académica, soy licenciada en Pedagogía, Magisterio, tengo máster en Trastornos y Dificultades del Aprendizaje. He sido maestra durante 19 años en diferentes colegios de España, he dirigido durante 6 años un gabinete de pedagogía, actualmente soy consultora de él y trabajo en la UNIR y doy clases, ¿no? en diferentes másters, expertos. Pero yo siempre digo que si algo me caracteriza es que soy maestra, ¿no? Y creo que justo nuestros niños en TDAH es lo que necesitan. No necesitan tantos expertos a la hora de trabajar, sino esa figura de la maestra, del maestro,
que lo ve con cariño, que mira lo que necesita, que sabe unificar sus necesidades, que sabe unificar con las familias, con el resto de profesorado. Tenemos además la suerte de contar con Mas Ferrer, que es médico. Ella está especializada en desarrollo infantil, ejerce su actividad clínica en Sitges y Barcelona, pero además asesora a escuelas y centros de terapia. Y también contamos con Miguel Lois Mosquera, que es profesor, es doctor en psicología, en autismo, licenciado en psicopedagogía, grado en educación infantil, es orientador y coordinador de servicios de educación especial y es profesor en el experto de TEA, TDAH y en los grados de pedagogía. Bueno, pues somos un equipo que pienso que lo bueno es como el tener diferentes, el mismo problema desde diferentes puntos de vista, ¿no? Creo que eso ayuda mucho. Cuando empieza la experiencia UNIR el día 13 de marzo, estamos ya a punto de comenzar. El 7 de abril sería el comienzo de la docencia. El 27 de julio finaliza el curso, son 4 meses, 12 CTS y eso sí que es muy importante que el requisito de acceso es que tengas una titulación universitaria. ¿Cómo es el desarrollo del curso y la metodología? ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntar alguna cosa? ¿Va todo bien? A ver, que os leo por aquí. A ver si alguien dice algo. Vale, todo bien. Muy bien. Pues venga, si va todo bien, seguimos, ¿eh? Pues nada, Carolina, bienvenida desde Cuzco, ¿no? Será Perú. Muy bien. Pues venga, seguimos entonces. La metodología es online con clases en directo. Muy importante, las clases quedan grabadas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay gente que no podréis venir a las clases, aunque os encantaría. Entonces las puedes ver cuando quieras. ¿Qué es lo ideal? Que podáis acudir a las clases, porque claro, el directo, el estar con el profesor, con el especialista, que le podáis preguntar cualquier cosa, eso es un plus. Yo siempre digo, los manuales los vais a tener, los apuntes los vais a tener, pero todo lo que un profesor puede dar de más, pues es muy interesante, ¿no? Ana, ¿qué horarios suelen ser las clases? Pues va variando un poquito, ¿eh? Pero cuando empieza el experto ya os decimos cuándo van a ser las clases para que os las podáis un poquito programar, ¿de acuerdo? Intentamos siempre que sean, o sea, que cada profesor mantenga más o menos las mismas días y esto, ¿vale? Muy bien. Seguimos entonces. Cualquier duda me vais preguntando, ¿eh? Bueno, entonces la metodología. El aprendizaje 100% práctico, porque las clases son dinámicas, participativas, desde luego, o sea, todo lo que preguntéis, bienvenido sea. Y luego viene muy bien también porque incluso vosotros mismos, casos que tengáis en el gabinete o en vuestra casa o que tengáis en el colegio, nos vais contando y entonces, bueno, pues lo vamos viendo y bueno, que eso es bueno, ¿no? Es muy bueno. Es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor. Yo además siempre digo que cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Porque nosotros también aprendemos de vosotros, venimos con una mochila en el que está llena de diferentes cosas y es maravilloso todo lo que aportáis y lo que podemos aprender mutuamente. La evaluación sin exámenes, eso es maravilloso, ¿no? Uno cuando ya tiene una edad dice, ay, y ahora me apunto a un experto y examen. No hay examen, ¿no? Porque además, ¿de qué se trata? De lo que se trata es que todo eso que tú vas aprendiendo lo puedas evidenciar de modo claro en la realización de un caso. Luego hablaremos en qué consiste ese reto de aprendizaje, porque va a ser un caso de TDAH que tú elijas, que tú estés trabajando, que tú quieras trabajar. Entonces, sobre eso hagas un trabajo. Y, por otra parte, un foro evaluable.
que es ese intercambio de opinión que hay entre vosotros y que es maravilloso. Por lo que os decía antes, cada uno traemos nuestra mochila, traemos muchos aprendizajes ya aprendidos y muchos para aprender. Entonces, ese comunicación es muy activo y ayuda mucho. De hecho, yo le suelo decir, ¿no? Cuando termine el experto, cuando ya se cierre el foro, hacer una selección de todo lo que hay en el foro y os lo guardáis, ¿no? Porque a veces hay mucho material que a uno a lo mejor no le ha dado tiempo de ver tal, pero es un material que es de fondo y digo, es muy útil porque cada uno venimos con aspectos diferentes, ¿no? Y luego siempre tendrás, ¿no? El mentor y los profesores a los que les vas a poder consultar tus dudas. Tendrás un mentor asignado y eso es muy importante. Nunca te sentirás solo. A veces cuando vas a hacer alguna cosa que es online dices, pero voy a estar muy solo. No vas a estar solo. Tienes a tus compañeros, tienes a los profesores y tendrás ese mentor que estará contigo para lo que tú necesites, que además tiene contacto contigo, te va llamando, tú le puedes llamar. Creo que todo eso es un plus que es muy bueno. ¿Mm? Yo les llamo la joya de la corona a los mentores. Y yo además, de hecho, se lo digo, ¿eh? Digo que sois la joya de la corona. Ana, ¿es posible realizar esta formación si estamos terminando el máster en psicopedagogía? Ana, sin ningún problema, porque ya tienes hecha la carrera, si estás en un máster es porque ya has terminado una carrera, ¿no? ¿Es así, Ana? Pues entonces sin ningún problema. Perfectamente lo podrías hacer. ¿Mm? Eso es, sin ningún problema. Así que te espero aquí. ¿Eh? Bueno, ¿y cuál es ese plan de estudios? Ese plan de estudios son 4 módulos, ¿no? Entonces, en el primer módulo vamos a ver qué es el TDAH. Y ahí es una evolución histórica, la definición, los tipos, la comorbilidad, causas y prevalencia, diagnóstico y tratamiento, mapa de empatía. El módulo 2, las características sociales, emocionales en la infancia y en la adolescencia. Ahí hay un cambio, hay una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí y ver, ¿no? Cómo se trata con las familias, cómo se ayudan las familias y las asociaciones también nos pueden ayudar. Eso es muy importante. Estos 2 módulos los da Mar, que al fin y al cabo es médico y ella es un poquito la que esto lo puede afrontar muy bien desde el punto de vista médico y además con ese punto de vista, ¿no? Médico que a la vez tiene, con esa aplicación también que tiene educativa de su despacho, ¿no? El módulo 3, ese es el que doy yo, y ahí hablamos de la realidad educativa del alumnado con TDAH, con ese marco legislativo actual, que es muy interesante, cómo es la evaluación psicopedagógica y veremos muchísimas pruebas y diferentes pruebas y esas necesidades educativas especiales. Y yo hoy voy a recalco mucho, ¿no? Esos aspectos positivos en cómo podemos hablar, qué frases podemos decir, porque a veces, mira, en una de las sesiones me acuerdo que me decía un profesor, me decía, Ana, mira, es que yo en mi aula tengo 4 TDAHs, 2 disléxicos, 2 TEA y luego el resto que no tienen problemas. Claro, al final uno está muy cansado y sabe lo que tiene que hacer. Entonces yo, por ejemplo, hay un elenco, ¿no? Todo de frases con las que puedo animar a un alumno. Pero pensar una cosa, y eso es también parte de las propuestas educativas de las distintas etapas que es el módulo 4, en el que en realidad dices, todo eso es maravilloso porque tengo que hacerlo dentro de un aula inclusiva. Aulas en las que tenemos, como os decía, todo tipo de trastornos, de dificultades. Entonces, yo siempre digo, todo eso que vamos aprendiendo, todo eso que os vamos intentando enseñar, que intentamos comunicaros, sirve también para el resto de alumnos. Y eso es muy importante, porque dices, vamos a hablar de autoinstrucciones y las autoinstrucciones
no sirven para los niños que no tienen trastornos, pero nos sirve para un disléxico, nos sirve para un TEA y desde luego para un TDAH especialmente. Pero es verdad que es aplicable a otro tipo también, ¿no? Esas propuestas educativas en las distintas etapas educativas, que es el módulo 4, y ahí tenemos la propuesta de centro, aula individual, las adaptaciones curriculares que ya no existen como tal cuando hablamos de un TDAH, DUA, ese diseño universal, ¿no? Que es muy interesante, y con esa unidad didáctica integrada vais a aprender a hacer esas unidades didácticas integradas, ¿no? Procedimiento de evaluación y, como no podía ser menos, ese acompañamiento a las familias. Acompañamiento a las familias y que yo digo, quien está ahí, ¿no? Entre las familias, el colegio, el gabinete al que van los niños, quien está ahí son los niños, ¿no? Entonces, el protagonista del experto es el niño, ¿no? Que por supuesto con todo lo que está, con todo lo que va acompañado, como es sus padres, como es el colegio, como es el pedagogo, lo que sea, ¿no? Todas esas personas que intervienen ahí. Entonces, ahora sí que hablo un poquito más del foro que os decía, ¿no? O sea, todo este plan de estudios, claro, cuando tú has visto qué es el TDAH, las características sociales y emocionales en la infancia y en la adolescencia, la realidad educativa y las propuestas educativas según las diferentes etapas educativas, dices, muy bien, pues ahora voy a hacer mi trabajo, ¿no? Y es que todo eso que me han ido contando lo voy a plasmar en un caso concreto. Pensamos que eso es el mejor modo de ayudaros para decir, yo una vez que tengo toda la información, ¿cómo trabajaría un caso de un niño que tengo de TDAH o de una persona mayor? Ya cada uno elige lo que quiera. Y ahí va haciendo esos objetivos, va sacando las actividades, la temporalización, va a ser todo en un trimestre. Pero va a ser diferente para una persona que tiene al niño todos los días, o que trabaja todos los días, o que trabaja un día a la semana, o que trabaja dos. Entonces, todo eso va a depender mucho. Y pienso que es el modo de decir, todo lo que yo he aprendido, ¿cómo lo aplico? Seguro que vosotros, como yo, habéis hecho muchos cursos, ¿no? Y a veces dices, ay, esto que me están contando me encanta, me ayuda muchísimo. Entonces, al día siguiente llego y hago no sé qué, aplico no sé cuánto, pero a veces haces cursos en los que dices, ¿y ahora todo esto cómo se aplica? Entonces, de lo que se trata es que todo eso que os hemos ido contando quede plasmado en ese reto del que tú dices, bueno, esta herramienta me ayuda y la aplico, estos objetivos me gustan y los pongo, este modo de trabajar lo voy a utilizar, estas herramientas que me han dado las voy a utilizar. Y vas a crear tu propio sistema de trabajar con niños TDAH, que es muy interesante. El reto. Y luego, por otra parte, el foro, que os lo decía antes, que es ese espacio de diálogo, intercambio de opiniones, búsqueda de bibliografía. Y el tema del foro es, ¿son comprendidos y tratados de modo adecuado los niños con TDAH en las aulas? Pues creo que esto es un temazo, ¿verdad? Porque comprendidos, tratados, y yo siempre me gusta añadir, y queridos, queridos, ¿no? Lo que me decía esta madre, hasta que yo no he querido a mi hijo, no he sido capaz de comprenderle, ¿no? De estar ahí. Y una cosa muy bonita que me pasó con este chico, porque este ya era, ya cuando yo empecé a trabajar con él, ya era mayor, pues ya tenía como 14 años, ¿no? Y yo solía trabajar con él bastante, siempre cuando llegaba, solía trabajar al principio con el Tangram. Seguro que lo conocéis, me imagino que sí, sí que lo conocéis. A ver, por aquí, ¿sí o no? ¿Lo conocéis el Tangram? ¿Sabéis cómo es el Tangram? ¿Lo conocéis? Vale. Bueno, pues yo tenía un Tangram en el ordenador y entonces él pues ya sabía, directamente pues se ponía a trabajar. Entonces, uno de los días pues me dijo, Ana,
Y le digo, ¿qué? Y entonces no me dijo nada, solo me miró y me dijo, de repente pensé, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo que estaba pasando es que yo siempre tenía puesto los altavoces, entonces cuando hacía bien las figuras del Tangram, el ordenador le aplaudía. Ese día no estaba conectado. ¿Y qué pasó? Que claro, no le aplaudían. Y aunque tuviera 14 años, él quería que le aplaudieran porque tenía la necesidad de hacer bien las cosas, ¿no? Mora dice, ¿no? Neurólogo, si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y si algo les pasa a estos niños muchas veces, ¿no? Por los mensajes que reciben, es que les falta motivación. Por eso muchas veces tienen esos problemas de aprendizaje. Y ahí estás tú, ¿no? Yo no hablo ahora así a todos los que estás ahí en general, sino a ti con tu nombre y tu apellido, ¿no? Para decir yo qué voy a hacer para querer a cada uno de mis alumnos y desde ahí poder ayudarles, comprender y dar esa motivación que necesitan de una mirada, de un adelante, de una tarjetita en la que hemos hecho esas autoinstrucciones, de ese ánimo y adelante, que vas muy bien, ¿no? Porque si no, a veces, pues eso, a todos nos pasa que nos podemos cansar, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final, ¿eh? No sé si tenéis alguna duda, queréis preguntar algo, está todo claro. ¿Tenemos todo claro? ¿Queréis preguntar algo? Vale, Ana, tema matrícula. Tema matrícula, si pasas tus datos, te pasarán, te llamará una mentora y ya lo hablas con ella todo. ¿De acuerdo, Ana? Muy bien. ¿Y está todo claro? ¿Decís que está todo claro? ¿Que no hay ninguna duda? No sé si es bueno que no haya ninguna duda, ¿eh? Porque si no hay dudas, Carolina dice que sí, que está todo claro, que va todo bien. Bueno, pues yo solamente quiero recordaros que tenemos que aprender, yo la primera, ¿eh? A ver, Judy dice, ¿cómo lidiar con algunos estudiantes que son groseros y se escudan en el diagnóstico? Pues mira, el problema no es tanto si son o no son, sino que eso te está diciendo, esas actitudes te dicen que algo está pasando. Y eso es lo que hay que hacer, ir a la raíz del problema. Porque si no, tú te vas a quedar en la parte de arriba del iceberg y si intentas solucionar eso no te va a servir para nada porque su problema está abajo. Y eso es lo que os vamos a enseñar a trabajar. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y entonces por eso mismo hay como dice Ana, efectivamente hay una mochila detrás de sí. Josué habla sobre cuánto cuesta este experto. Entonces cualquier duda, eso os lo solucionarán las mentoras. ¿De acuerdo? Para recibir todos los módulos de la charla, ¿hay algún chat? Gonzalo pregunta, a ver, un momentito, perdonad, que se me ha ido aquí una, a ver. Vale, vamos a ver. Los módulos de la charla, ¿hay algún chat? No os preocupéis porque estos lo van a enviar, ¿eh? O sea que como ya tienen vuestros Gonzalo, González Peña, Sofía, cualquier cosa que quieras, quiero decir que lo más fácil es que te pongas en contacto con la mentora que os lo mandarán todo. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? Muchas gracias. Vale, dice Beatriz, soy licenciada en educación preescolar, pero actualmente no estoy laborando. Podría inscribirme en este curso por el detalle que hay que aplicar la propuesta de intervención. Beatriz, sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. ¿De acuerdo? Porque entonces eso ya lo hablaríamos y ya veríamos cómo lo puedes hacer. ¿De acuerdo?
Belén, Ana, al ser alumna actual de la UNIR, ¿será tu mentor quien mejor te ayudará con la matrícula? Eh, ponte de acuerdo con él, sí, habla con el mentor con tu mentor de la UNIR, o si no, también me imagino que como de aquí ya, o sea, en la sesión de ahora tienen vuestros mails, pues ahí sí que te puedes poner en contacto. ¿De acuerdo? Muy bien, Ana. Contactarás con tu mentor. Muy bien. Aquí alguien nos dice que es interesante, que lo tendrá en cuenta cuando tenga el grado. Muy bien. Más dudas, más preguntas. Espero que os haya ayudado, que os haya servido. Y nada, creo que ya no tenemos nada más. A ver. Muy bien. Bueno, pues creo que ya ha llegado el momento de despedirnos. Y nada, que os espero aquí a todas, a todos, ¿eh? Y acordaros que siempre tenemos que aprender a ver con las gafas de la capacidad y no de la discapacidad. Y eso lo aprenderemos en este experto. Nos vemos.